Bueno, continuamos con esta historia inacabada. Eh, Me había parado en el tercer tramo que es mi llegada al Sporting de Gijón, mi llegada a Mareo. Os he hablado ya de los 5 primeros años, donde, pues bueno, entro por los alevines, estoy 2 temporadas en el Alevina, con diferentes niños, viviendo cosas espectaculares al lado de esos niños. El Sporting luego en el tercer año me pasa al infantil. El Sporting en el quinto año me pasa, perdón, en el cuarto año me pasa al Liga Nacional Juvenil y en el quinto año repito en el Liga Nacional Juvenil. Es en el sexto año cuando el Real Sporting de Gijón decide firmar a Antonio Maceda para ser entrenador del filial en Segunda División B. Antonio Maceda venía de entrenar en Segunda División A al Badajoz. Y bueno, deciden que el segundo entrenador de Antonio Maceda sea mi persona. Bueno, ahí comienzo con Antonio. Viví una pretemporada espectacular al lado de uno de esos ídolos que tenía desde chiquito, cuando iba al Molinón a ver a ese equipo donde Castro, Redondo, Maceda, Jiménez, Cundi, Ciriaco, Joaquín, Mesa, Morán, Quini, Ferrero, con otros más jugadores, evidentemente, porque pasaron jugadores muy buenos, pero ese 11 yo lo tengo grabado en mi retina pues como algo tremendo. Y como yo jugaba defensa, pues me fijaba mucho en Antonio Maceda, a pesar de que, pues bueno, no nos parecemos en nada porque yo era muy chiquito y él es muy alto. Él es muy alto, ¿verdad? Él era un defensa líbero, porque de aquella todavía se juega con un central marcador y un defensa líbero. Y yo en mi periplo de jugador de fútbol, pues a pesar de que no era muy alto, pues también jugaba de defensa libre. Terminé jugando luego de lateral y mi último año en la Peña Sportingista Hermanos Castro como delantero centro. Como delantero centro, para degustar un poquito el fútbol en el polo contrario del terreno de juego, ¿verdad? Bueno, como os decía, tuve la suerte de estar al lado de uno de mis grandes ídolos, de Antonio Maceda. Entonces, bueno, pues yo la verdad que cada detalle, cada frase, cada palabra, cada respuesta que tenía con nuestros jugadores, yo absorbía todo de esta persona. Bueno, el tema es que estuve muy poquito tiempo con él, porque recuerdo, no sé si serían 2, 3 partidos de liga más o menos. De aquella estaba luego lo que era la Copa Federación también. Y recuerdo que teníamos que ir a jugar a Villaviciosa contra Lealtad, partido de Copa, con el filial del Sporting. Y bueno, yo estaba en mi casa haciendo tiempo para luego salir para Mareo y bueno, ir a coger el autobús con el equipo y irnos para la vía, para las callejas, para las calles. Y de repente, pues antes de salir de casa, me llama Antonio Maceda y me dice: Javier, ¿te vas tú solo? Y yo, ¿pero pasó algo, Antonio? ¿Te pasa algo? ¿Dónde estás? Y me dice: no, que me acaban de comunicar en el club de que paso a entrenar al primer equipo y te quedas tú de entrenador en el filial. De hecho, me han dicho que te lo anuncie yo. Bueno, habían sustituido a Miguel Montes en el primer equipo, pasa Antonio Maceda al primer equipo y me quedo yo como entrenador del filial. Le digo yo: bueno, Antonio, pero dame la alineación. Me dice: no te voy a dar nada, ya desde ahorita ya te pones tú con el equipo y ya decides tú todo. Eso sí, vamos a seguir estando en contacto porque evidentemente trabajamos en el mismo club y vamos a estar aprovechándonos de esa relación que hemos creado en este pequeño periodo de tiempo. Bueno, pues ahí empezó una aventura que la verdad que ha sido
sin retorno para mí y bellísima, ¿no? Bueno, fue una temporada impresionante en la segunda división B. Y digo impresionante porque ese filial llegó a batir unos récords constantes. Recuerdo una semana que regresábamos de jugar, creo que era de Extremadura, porque teníamos equipos extremeños dentro del grupo. Recuerdo de que habíamos jugado el domingo por la mañana y el domingo por la tarde, cuando regresábamos en el autobús, pues veníamos escuchando a José María García. Creo que era José María García, me parece. Bueno, los programas de tablero deportivo iban conectando con los campos y no sé qué más. Entonces, a última hora de la tarde, pues iban diciendo cómo habían quedado todos los resultados en primera división, en segunda división, y de segunda B simplemente hacían un repaso. Entonces nombraban quién iba primero en el grupo primero, quién iba primero en el grupo segundo, quién iba primero en el grupo tercero y quién iba primero en el grupo cuarto. Comentaban pues unas poquitas cosas de la segunda división B y nosotros íbamos arriba. Pero sobre todo hacían hincapié, ese día recuerdo que fue algo muy bonito porque dentro del autobús hubo una ovación tremenda cuando lo dijeron por la radio, de que el Sporting B había roto un registro al convertirse en el equipo que más jornadas había estado sin perder un partido. La verdad que fue tremendo. Yo puedo deciros de que aquel equipo en el filial, lo que era el 11 titular y otros 2 o 3 jugadores que eran también titulares, pero que evidentemente no podían jugar más que 11, pero que eran como si fueran titulares, o sea, hablamos de 14, 15 jugadores, pasaron todos al primer equipo. O sea, todos pasaron al primer equipo. Fue algo tremendo. Puedo deciros que el portero era Sergio Sánchez, pasó al primer equipo. Y luego fue traspasado al Atlético de Madrid. Yo jugaba de aquella con 3 centrales. Ismael Piñera, pasó al primer equipo. Otero, otro de los centrales, Isma era central. Otero, que era otro de los centrales, pasó al primer equipo. Estaba Alex, el portugués, pasó al primer equipo. De carrilero por la derecha estaba Salva Capín, pasó al primer equipo. De hecho, pasa al primer equipo y meto a Lara. Entra Lara como carrilero derecho y pasa al primer equipo. En el carril izquierdo estaba Manolo Sánchez Murias. Pasa al primer equipo. Todo en primera división. Pasa Manolo Sánchez Murias y entra Borja en el lateral izquierdo, en el carril izquierdo. Pasa al primer equipo. Los dos pasaron al primer equipo. En el medio centro jugaba Óscar Fernández, el galleguín. Pasa al primer equipo. En el volante derecho jugaba Óscar Ballina. Lo querían pasar al primer equipo, pero Óscar Ballina como que decidió volar. Firmó por el Deportivo de La Coruña. En el volante izquierdo, juega con 3 en el medio, juega Miguel Cobas Obarrio. Pasa al primer equipo. Y arriba, en la punta de ataque, era una locura. Porque tenía a Nacho García, que lo habían traído del Avilés, pasa al primer equipo. Tenía a Miguel López Cedrón, pasa al primer equipo. Pero es que tenía a Alberto Ruiz, pasa al primer equipo. Claro, pero esto fue sobre la marcha en la misma temporada. Entonces, claro, de ahí fue cuando ya empecé a tirar de los jugadores que yo había tenido en el Juvenil B de Liga Nacional y empiezo a poner todo seguido a Rubén Suárez Estrada, con 16, 17 años, a jugar de titular de delantero en el filial. Como atrás también había tenido bajas, pues subo a Yago Yao, Alonso Saco, también con 16, 17 años, a jugar de titular en el filial. Subo a Samuel Baños Cardín, también con 16, 17 años, eran de la misma jornada, venían de Liga Nacional Juvenil, a jugar de titular también.
Pero es que también pasaron al primer equipo, tanto Rubén Suárez como Samuel. eh, bueno, fue tremendo, fue tremendo. Y al año siguiente, claro, todos estos jugadores ya estaban en el primer equipo. Al año siguiente, pues ya los Samuel Baños, Yago, se juntaron con Pablo Amo, que lo habíamos traído del Moscardó. Bueno, pues Pablo Amo también está ahí, esa segunda temporada mía ya en el filial, porque de esa primera temporada que fue bestial a nivel de resultados, a nivel de promoción de jugadores, fue tremendo. En el siguiente año pasó prácticamente lo mismo, porque, como os decía, en el segundo año ya Samuel Baños Cardín, siendo juvenil todavía, pues tenía galones. Yago, siendo juvenil, tenía galones. Rubén Suárez, siendo juvenil, tenía galones. Y empezaron a entrar pues otros muchachos que venían también de juveniles y que eran juveniles como Pablo Álvarez, como Gerardo Noriega, como Jano, que también pasó al primer equipo. Es que todos estos que os estoy diciendo, todos pasaron al primer equipo. Fueron 2 años donde, bueno, se juntaron muchas cosas. El nivel de esos chavales, las grandísimas temporadas que hicieron a nivel competitivo en una segunda vez muy complicada, con jugadores que venían de primera división a los que tenían que enfrentarse, que el primer equipo nuestro del Sporting pues estaba pasando por momentos muy, muy complicados, entonces posiblemente eso facilitara más el subir jugadores para arriba. Recuerdo que en mi segundo año en el primer equipo ya estaba De Mos de entrenador y recuerdo que De Mos hubo un día que me dice algo así como que los jugadores que estaban en el filial, él venía de trabajar en el Ajax, que eran el futuro del Sporting, que era mejor dar el paso ya con esos jugadores, colocándolos en el primer equipo y pasando esa situación a lo mejor de complicación, pero tenerlos ahí ya que no perder el tiempo. Y así fue, todos estos chavales pues bueno, pues tiraron para arriba, ¿no? Esos fueron los 2 años que pasé en el filial del Sporting de Gijón, que fueron buenísimos, con una pequeña etapa que fue que al segundo año yo no empecé en el filial. Esto se me olvidaba decíroslo. Ese segundo año no empecé en el filial. Termino la primera temporada en el filial con unos resultados, como os decía, por la plantilla que tenía, buenísimos. Y entonces el Sporting me sube de segundo entrenador al primer equipo. Fue cuando, es verdad, firmaron a Antonio López. Firman a Antonio López, que venía a entrenar en Colombia, con Azcarragorta, venía a entrenar al Lleida, también en segunda división. Firman a Antonio López. Y entonces, pues, el Sporting, creo que también con el beneplácito de Antonio López, deciden que sea yo el segundo entrenador de Antonio López. Ocurre que esa temporada Antonio López yo creo que fue cesado no sé si al tercer partido, al cuarto partido, yo creo que no llegó ni al quinto el hombre. Y entonces en ese momento yo recuerdo, es verdad, estaba en casa y de repente me llaman a casa, me llama Alfredo García Amado para decirme que había un cambio en el primer equipo, que Antonio López había sido cesado y yo, según estaba escuchando, yo pensando, madre mía, estoy también en la calle, estoy también en la calle. Y de repente es cuando me dice que va a venir un entrenador holandés, Ademos, pero que viene con un cuerpo técnico entero porque, bueno, lo representaba la empresa Bahía y entonces, pues bueno, a través de Bahía pues llegaba todo un cuerpo técnico. Entonces llegó con él de segundo entrenador Braujos y yo pensando para mí, bueno, estoy en la calle. Y es cuando me dice Alfredo, vamos a retomar el camino que teníamos el año anterior. Entonces vas a volver a bajar otra vez al filial como primer entrenador, Javier. Y bueno, en el filial había empezado redondo con el filial. No había empezado muy bien el filial. Ese año, como habían pasado tantos jugadores en el primer equipo, pues bueno, pues no habían empezado muy bien. Como os digo, con Samuel, con Rubenín, con toda esta gente y tal.
y bueno, es cuando, bueno, pues deciden volver a poner otra vez a Redondo dentro del cuerpo técnico de ojeadores, de tal, de no sé qué más, del Sporting, y yo volver a agarrar otra vez el filial. La verdad que fue otra temporada brillantísima a nivel de resultados otra vez y a nivel de, de eclosión de jugadores para arriba. Como os decía antes, ya lo nombré todo, con jugadores y con todo. Y bueno, fue terminar la temporada y yo decidí en ese momento que mi camino tenía que desviarse un poquito, tener un acuto, como decíamos cuando jugábamos al escondite, tener un momento mío fuera del Sporting para salir de mi área de confort, para conocer cosas nuevas, para completarme, pero con el objetivo de regresar al Sporting. Y es cuando, pues bueno, pues decido decir al Sporting que no continuaba y me voy a entrenar a la gimnástica segoviana donde empiezo el cuarto periplo, diríamos, dentro del camino que he recorrido y que seguiré contándoos. Bueno, un abrazo.